Un mensaje de unidad para Europa que refresca la conversación entre Washington y Bruselas. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Washington no abandonará la alianza transatlántica durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Aunque criticó errores de políticas europeas, destacó que Estados Unidos seguirá estrechando lazos con sus aliados europeos, contrastando con el fuerte discurso del vicepresidente JD Vance el año pasado, interpretado como un jalón de orejas al bloque. Así que en tiempos de titulares que anuncian el fin de la era transatlántica, que quede claro para todos que este no es nuestro objetivo ni nuestro deseo, porque para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental, pero siempre seremos hijos de Europa. Con el presidente Trump, Estados Unidos de América asumirá una vez más la tarea de renovación y restauración, impulsada por la visión de un futuro tan orgulloso, tan soberano y tan vital como el pasado de nuestra civilización. Y aunque estamos preparados, sí es necesario para hacerlo solos, es nuestra preferencia y es nuestra esperanza hacerlo junto con ustedes, nuestros amigos aquí en Europa. Para Estados Unidos y Europa pertenecemos juntos. Damos la bienvenida a Manuel Camilo González, politólogo, internacionalista y profesor universitario. Manuel, gracias por estar con nosotros este fin de semana. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. ¿Cambió el tono de la diplomacia de Estados Unidos? Ciertamente, eso refleja un cambio. Creo que hay una serie de matices importantes de lo que hemos visto desde 2025 a 2026. El primero es que hay un tono más de reconocimiento de los aliados por parte de los Estados Unidos que de reprimenda de lo que hizo, por ejemplo, JD Vance, pero también hay una idea que todavía flota un poco dentro de la diplomacia estadounidense, y es que a pesar de ese reconocimiento, también llama a los aliados europeos a preguntarse qué están defendiendo. Y eso pues ciertamente se mantiene un poco en el discurso que ciertamente tenemos de JD Vance y Marco Rubio. Entonces, ha cambiado el tono, pero ciertamente las exigencias siguen siendo las mismas. ¿Qué se defiende entre ambos aliados? Es que lo que uno interpreta es que el discurso de Trump no ha cambiado. En eso debemos ser claros, pero el tono sí parece haber girado después de las conversaciones alrededor de Groenlandia, este territorio insular, ártico, autónomo de Dinamarca, que, bueno, Donald Trump le había hecho guiños, quería decir que quería comprarlo precisamente por su preocupación de seguridad nacional. Hablaron con los europeos, parece que llegaron a algún tipo de acuerdo y también la narrativa de Estados Unidos parece haberse rebajado, teniendo en cuenta también esa victoria, por así decirlo, cuando los europeos terminan reconociendo que efectivamente habían abandonado el Ártico en medio de las preocupaciones de seguridad por la influencia china y la influencia rusa. Aquí, en todo caso, el discurso de Trump sigue siendo el mismo. Sí, así es. Aquí quien manda, quien representa a la administración del gobierno de los Estados Unidos es Donald Trump. Y ciertamente aquí hay dos grandes almas, si se quiere, de la administración. Por un lado, JD Vance, que lo que hace es referir que la culpa es propiamente de las élites europeas y que el gran cambio que vea realizarse en Europa para que efectivamente sea un aliado confiable tiene que darse al interior de estos gobiernos. Por eso le hace mucho guiño a los partidos de extrema derecha en su discurso de hace un año. Pero Marco Rubio va, digamos, mucho más allá y dice no necesariamente es culpa de las élites, es una política que ciertamente se ha desatado debido a que realmente la amenaza viene desde el exterior, desde las potencias no occidentales. Entonces, ciertamente lo que vemos aquí es que si bien Donald Trump mantiene un discurso muy confrontativo frente a la posibilidad de que China o de que Rusia incluso pues tengan injerencia en ciertos asuntos europeos, pues ciertamente lo que estamos viendo aquí es una interna entre estas dos almas que se pelean obviamente el gobierno de los Estados Unidos. Una mucho más tendiendo la mano hacia los europeos y otra más una apoyando obviamente esta idea de paz a través de la fuerza, que lo que hemos visto hasta el día de hoy pues parece que ha tenido éxitos en algunos lados, pero por lo menos en Europa se ha detenido y se ha frenado mucho
frente a la postura de ellos. Claro, y es que Estados Unidos, digamos que el core del discurso de Donald Trump ha girado también en torno a que sus aliados en la OTAN asuman sus responsabilidades económicas en la protección colectiva. Ha logrado, con excepción de España, claro, que aumente su presupuesto en defensa para el 5% de su Producto Interno Bruto, y ahí se ha notado Donald Trump una victoria a pesar de ese discurso que muchos han interpretado como en contra de sus aliados. Pero también ha girado en torno a la libertad de expresión. Recordemos las medidas que ha lanzado la Unión Europea en el último año contra redes sociales, unas medidas que se han suavizado, por lo contrario, en Estados Unidos. Hace exactamente un año, esa fue la manzana de la discordia. El vicepresidente J.D. Vance aseguró en el mismo escenario en el que hoy estaba Marco Rubio que Europa estaba alejándose de los valores fundamentales que comparte con Estados Unidos. Recordemos ese jalón de orejas. La amenaza que más me preocupa respecto a Europa no es Rusia, ni China, ni ningún otro actor externo. Y lo que me preocupa es la amenaza interna, el retroceso de Europa respecto a algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con Estados Unidos. Es que ese discurso generó sinsabor entre los aliados europeos, fue interpretado como corrosivo, como ácido, a pesar de las históricas alianzas entre Washington y Bruselas. ¿Crees que lo que vimos hoy de Marco Rubio fue una corrección quizá del discurso de J.D. Vance hace un año, muy a pesar de que Donald Trump lo elogió en ese entonces? Creo que hay un cambio en la forma de ver el problema. Yo creo que el problema aquí es que ciertamente Europa está en medio de dos gigantes, en el caso de China y en el caso de los Estados Unidos, y que esto ciertamente ha generado como una ambigüedad estratégica por parte de la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea tiene una consigna en términos de política exterior que es la autonomía estratégica abierta, y eso pues ciertamente da, digamos, a la interpretación de que puede estar cruzando vínculos con cualquiera de los dos gigantes. Ahora bien, yo creo que el asunto está más relacionado con el enfoque. Yo creo que J.D. Vance lo hace más en clave cultural, en términos obviamente de esos valores conservadores que se han, digamos, compartido con una Europa que ciertamente ya está pasando. Y por el otro lado, Marco Rubio pues está diciendo ciertamente la idea de que nosotros impongamos nuestros valores conservadores, que son los valores de la administración Trump, pues ciertamente es un error y ciertamente hay que trabajar con lo que hay. Y esto pues obviamente incluso va con la crítica que se le hace a lo que se conoce como el orden basado en reglas, y es la idea de homogenizar, estandarizar el comportamiento de los estados. Entonces yo creo que más allá de que haya cambiado, pues lo que uno ve es un cambio de alguna forma en términos de la óptica con la que se ve y sobre todo la interpretación que le da a cada uno de estos miembros de lo que ya he mencionado sobre el alma de las dos, digamos, de las administraciones. Quiero hablar, ya que estamos hablando de J.D. Vance y de Marco Rubio y el contraste discursivo en cuestión de un año entre ambos, de dos momentos clave precisamente en este último año en la administración de Donald Trump, que marcan la dualidad de ambas figuras, porque han sido mostradas de alguna manera como quienes tienen en este momento la antorcha para eventualmente competir por la permanencia del Partido Republicano en el poder en Estados Unidos. Estos son los dos momentos. Uno, cuando J.D. Vance se enfrentó en la oficina oval de la Casa Blanca al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, lució muy envalentonado, ustedes no lo ven en la imagen, pero ahí detrás está Marco Rubio, fue el que menos habló en la reunión. Un año después, los roles parecen haber cambiado. El protagonista en esa reunión fue J.D. Vance, pero el 3 de enero, en la madrugada en la que cayó Nicolás Maduro, el protagonista fue Marco Rubio. Se invirtieron los roles, fue quien apareció a la mano derecha del presidente Donald Trump. Claro, aquí estamos hablando de que hay una política hemisférica. Por supuesto, Marco Rubio es un hombre fuerte en cuanto a regímenes autoritarios en América Latina, pero aquí no vimos con el mismo protagonismo, ni siquiera apareció allí el vicepresidente J.D. Vance. ¿Se han invertido los roles? ¿Se ha invertido el protagonismo? Manuel, ¿cómo lo ves? Bueno, puede ser una estrategia de la administración Trump, un poco jugar al policía malo y al policía bueno. Y ciertamente, digamos, parece ser que la estrategia del policía malo no gusta y ciertamente no ha dado frutos.
Obviamente creo yo que esta inversión de roles también obedece un poco no solamente al enfoque discursivo, al enfoque narrativo que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, pues ciertamente sabemos que hay una asociación, incluso una simpatía del presidente Trump frente a la figura del hombre fuerte ruso, que en este caso es Vladimir Putin. Pero en el caso, por ejemplo, obviamente de Maduro, sabemos que el experto en América Latina, el experto en regímenes autoritarios en esta región, como tú bien lo has nombrado, Nicolai, pues es Marco Rubio. Y también hay que decir lo siguiente, pues ciertamente, digamos que los roles institucionales en este caso, pues ya están siendo muy marcados. ¿Sí? Es que el vicepresidente Vance es un político y ciertamente se tiene que encargar de los asuntos domésticos, pero el que está encargado de la diplomacia estadounidense es Marco Rubio. Y por eso ciertamente lo que podría suceder de cara obviamente a la elección de 2028 es que cada uno de ellos trate de fundamentar su capital político para tratar de rescatar un poco el partido republicano, es desde cada una de sus aristas. Vance desde lo doméstico interno y obviamente Rubio desde lo más internacional. Claro, porque en ese momento Vance fue protagonista cuando estaba hablando de Ucrania, cuando era un asunto de diplomacia y relaciones internacionales, cartera que maneja prácticamente la Secretaría de Estado, el Departamento de Estado con el secretario Marco Rubio. Manuel Camilo González, politólogo internacionalista y profesor universitario, gracias por haber estado con nosotros. Saludos. Buenas tardes, Nicolai, muchas gracias y una saludos. Saludos.